La primera pregunta que tengo yo aquí es, ¿quién eres y qué es lo que haces? Yo soy Skill y muevo cosas con la mente. Ok. Ay, la madre. Soy Skill y hago ilustración y gráfica de gran formato, por así decirlo. He visto este carácter o de tu personaje, no sé si es una evolución del mismo, porque primero lo vi con un rayo y un solo ojo. También fue ese el gris, te digo, sin mandíbula. El que me gusta mucho, que es el de las orejeras. Y este último, que es el carnita. ¿De dónde nace pues este personaje? ¿Es el mismo? ¿De dónde nace como el nombre de Skill? Híjole, pues son varias preguntas en una sola. Por partes, el nombre de Skill nació originalmente del asunto del graffiti. En el momento de escoger un tag, pues yo creo que estaba que en tercero de secundaria. Lo que se me hizo más fácil, como para no quebrarme tanto la cabeza, fue agarrar un diccionario y buscar una palabra que me gustara, ¿no? Un diccionario español-inglés. Y entonces, skill significa habilidad. Entonces se me hizo bien chido el tag como tal. Y al principio lo ponía con doble L y después, poco tiempo después, lo empecé a poner ya nada más con una L. Después dejé de grafitear, pero ya el 90% de la gente me conocía como Skill. Incluso en el periodo que no hacía nada en la calle, que no hacía graffiti ni nada, me seguían diciendo Skill. Entonces ya se quedó como a la posteridad, ¿no? Sobre el personaje, sí hay un personaje que podría ser, por así decirlo, como el personaje central o principal pues de toda la narrativa gráfica que genero en la calle. Y sí es un personaje que ha evolucionado, porque originalmente, cuando salió este personaje que tú recuerdas de los audífonos, era un personaje, de hecho, no sé, evidentemente, bueno, supongo que recordarás que era como los trazos mucho más sucios. Sí, es más aventado. Y justo la idea era como un poco ir en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento, que fue una época en la que se empezó o explotó durísimo el asunto de los stickers aquí en Guadalajara. Pero curiosamente te encontrabas stickers de personajes de la televisión, no sé, los Padrinos Mágicos, Mickey Mouse, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí siempre me pareció que pues, eso no transmitía nada, desde mi sensibilidad, ¿no? No encontraba como la idea o la gracia de qué comunicaba eso. Entonces decidí justamente regresar a intervenir en la calle con todo este tema de los stickers y pósters y demás, con un personaje que estuviera deliberadamente mal hecho, pero que tuviera personalidad. Entonces, pues curiosamente pues tuvo cierto éxito, ¿no? Al final de cuentas, porque se destacaba de lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Y con el tiempo ha ido evolucionando a convertirse en el personaje que estoy pintando ahorita, ya mucho más, pues con un estilo de ilustración un poco más desarrollado, por así decirlo, ya no tan Ahí se va, se puede. sí, pues no tan primitivo, por así decirlo, en esta cuestión de los trazos, ¿no? Es que hay un tema, este personaje de los trazos como muy fluidos, originalmente nació de un asunto, hay un tema ahí que se llama escritura y dibujo automático, en el cual te pones a hacer como doodles sin razonar ni nada por el estilo. Entonces era como un personaje muy recurrente en este tipo de ejercicios, ¿no? Que me salía muy recurrente en este tipo de ejercicios. Entonces de ahí fue que lo retomé, obviamente pues, simplificándolo lo más posible, porque incluso en estos ejercicios la idea es hacer cosas como muy de primera intención. Pues sí, digamos que de ahí salió y después evolucionó porque ya llegó el momento en el que pues ya no era muy sostenible seguir con este mismo estilo de gráfica, pues porque ya había pasado como el periodo ese como de ir en contra de, ¿no? Y ya era más como empezar a proponer otras cosas más allá del asunto de materiales y etcétera, ¿no? Pero a la par, pues sí, creé varios personajes, ¿no? Por ejemplo, este personaje que tenía el rayito y el ojo, pues era una alusión obvia y descarada a Bowie, sí, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que cada uno de todos estos personajes tenían como ciertas características distintas
al original que hacía, por así decirlo. Y de hecho en algún momento saqué por ahí una playera, no sé, como 2010, 2011, donde venían las caritas de varios personajes que hacían en ese entonces. Sí la vi, de hecho, está chido. Entonces sí, de hecho eran varios, pero sí hay un personaje principal, por así decirlo. Me late también, digo, porque ahorita hablando de intervenciones como de stickers y ese business, he visto que te sale como un poquito más allá de lo que es la propaganda, el paste up y el sticker y el mural. Empezaste como con las cajas, ¿no? Como también vi que intervenías cajas y las dejabas colgadas. Sí. Luego también fue el monito de Hula Espuma, que dejaste creo que ahí por San Juan de Dios, donde está este pinche puente que ya creo que está lleno de vagabundos. Y qué más, y los monos, bueno, las esculturas del monito que estaba como en la nube y demás, esos también estaban. ¿Cómo empieza eso? Como empezar a jugar entre la ficción, o bueno, lo que es, digamos, la ilustración, y que tenga vida en el mundo real, ¿no? O sea, que sea algo más tangible. Pues justo todo parte de la misma premisa. Yo creo que si hay un hilo conductor en todo esto es el hecho como de siempre sentirte como fuera de lo que está sucediendo, ¿no? O de lo que se está proponiendo, o de lo que, no sé. O sea, en general no hablo nada más del tema artístico, sino en general. Bueno, yo tengo por ahí un diagnóstico de una cuestión medio de neurodivergencia, entonces que no voy a hacer propaganda porque es la excusa de todo el mundo, ¿no? Pero no, o sea, este tema al menos a mí me ha hecho mucho como tomar el tema más de la comunicación gráfica que el hecho de las palabras, ¿no? Y la otra es el hecho como de todo el tiempo estar como en contra de lo que, o sintiéndome excluido de cierto círculo, ¿no? En el caso concreto, ya poniéndolo con el tema de los stickers, sí, empecé con los stickers justamente como con este tema medio contestatario de, a ver, por ahí no debería de ir la idea, mi propuesta es esta, ¿no? Y luego, evidentemente, pues el tema de los stickers, para mi percepción, pues ya se quedaba corto también. Entonces, era como partiendo de la premisa de que en esos tiempos, pues estábamos súper influenciados por todo este asunto de lo que eventualmente se conoció como arte urbano, que era el tema de generar propuestas gráficas en la calle que no necesariamente estuvieran ligadas a la estética del graffiti, sino fuera como algo que intentaba ir más allá o unos pasos más cercanos al diseño y a la ilustración que el graffiti en su momento, ¿no? Entonces se salía, por ejemplo, del asunto de las letras y se enfocaba más en el tema de personajes o de los mensajes, ¿no? Mucha gente se iba por el tema del mensaje social, otra gente simple y sencillamente por el tema del estilo, ¿no? Que era, en ese caso, en ese sentido era como mi caso más irme al tema del estilo que a un mensaje social de forma consciente. Pero justo lo que empezó a motivar como que experimentar con otras cosas, pues es esas ganas como de todo el tiempo estar proponiendo algo. Que siguió después de los stickers, empecé a hacer pósters en fotocopias de Xerox. Y luego empecé a intervenir esos pósters. Y luego empecé a hacer pósters con materiales que fueran como lo más económicos posibles, porque mi premisa era justamente que todo este tema se hiciera con pocos o nulos recursos, ¿no? Entonces, o sea, justo que no estuvieras como invirtiendo dinero nada más para irlo a dejar a la calle, ¿no? Sí, pues sí. Sino que ahí interviniera el tema de la creatividad para dos cosas. Uno, para que los materiales no fueran costosos, y dos, que fuera bastante llamativo. Entonces empecé a hacer pósters con papel craft, y llegó el grado en el que vivía 3 o 4 güeyes que empezaron a hacer pósters muy similares, y dije, ok, y entonces empecé a crecer los pósters del personaje al grado de que los hacía de mi tamaño, según yo, o sea, como a tamaño real, ¿no? Entre comillas. Y después de eso también empezaron a salir las propas cada vez más grandes,
Y eventualmente dije, bueno, pues vamos utilizando... en ese entonces mi esposa trabajaba en un laboratorio de medicinas, y ahí desechaban mucho unicel, porque, bueno, por parte de los procesos, ¿no? Y entonces vi yo que todo el material que tenían ahí de desecho, y dije, esto está perfecto para hacer una representación volumétrica del primer personaje que te digo que era como muy crudo, ¿no? Y entonces, justo como el material y pues todas las características que tenía por el uso que había tenido, daba ese efecto perfecto como de una superficie muy irregular, y entonces de ahí se me ocurrió empezar a generar estos personajes con el unicel, y después fue ir evolucionando a desarrollarlos ya las últimas versiones, porque fueron varias versiones. De hecho, yo creo que mínimo de unicel hice como unos 4, de los cuales todos se quedaron en la calle, o sea, todos iban a parar a la calle. El tema era que pues grababa un video, los dejaba en la calle, y al día siguiente ya no estaban, o sea. Sí, ya era como de... Estaría interesante rastrearlos, a ver a dónde quedaron, si no es que se los llevaron a la basura de inmediato, ¿no? Ipso facto. Pero bueno, me ha tocado encontrarme por ahí que de pronto hay gente que me dice que tiene cosas ahí que se llevó a la calle hace 10, 15 años, ¿no? Yo creo que lo más interesante de todo esto fue que terminé desarrollando unas figuras con fibra de vidrio. Y una de estas figuras con fibra de vidrio fue la que se quedó en la cornisa del larva. Y ese suceso me parece muy interesante, porque ese personaje duró ahí, yo creo que, no sé, pero yo creo que unos 3, 4 años mínimo, si no es que más. Y llovía y se caía, y la misma gente de que está ahí en el larva lo levantaba y lo acomodaba otra vez. O sea, estuvo bien interesante, porque sí, literalmente como que lo adoptaron ahí, ¿no? Entonces, llegó al grado de que ya de plano, cuando sí se maltrató tanto, que ya no se podía como presentar, pues sí me dijeron que si quería ir por él para que lo restaurara o le hiciera lo que quisiera. Entonces todavía fui al larva a recogerlo y a bajarlo, cuando en realidad, pues de hecho eso fue una intervención así bien ninja, ¿no? Porque nos esperamos a que cerraran el café, pusimos una escalera, lo subimos, y cuando veníamos bajando nos encontramos al que era el director ahí del centro de ahí, de la biblioteca y todo eso. Y todavía llegó acá, perdón, en paz descansa. Todavía llegó acá y nos preguntó qué andábamos haciendo, y yo creí que era pues una persona X, ¿no? Que iba pasando ahí en su carro, y todavía me porté como un poco soberbio, ¿no? Y digo, pues, ¿qué quiere, señor metiche, no? Pero usted, ¿qué le importa? Sí. Y ya nomás nos dijo, ¿no están haciendo graffiti? No. Nomás dejamos esa escultura ahí arriba. No, pues está bien, y que no sé qué. No sabía yo ni siquiera quién era, hasta después me enteré, o sea. Estuvo interesante ese caso. Está bien. Siento que es un poquito más comestible para la sociedad, o para donde lo estés poniendo. Tal vez sí haya problemas, pero no sé, siento que es como de... No sé, tal vez es mi opinión, no mi expresión, pero... ¿O has tenido problemas con alguna instalación o...? Sí y no. O sea, es que, a ver, ahí también son como varios temas los que estás planteando. Por un lado, digo así, en lo general, sí, evidentemente todo el tema de lo que eventualmente se conoció como arte urbano, que era todo este tema de las intervenciones de las intervenciones en la calle, que no necesariamente están ligadas al graffiti tradicional, sí eran mucho más accesibles en su momento, por lo mismo. Aquí en Guadalajara hay una historia como compleja en el sentido del graffiti, porque hubo un tiempo en el que los tags eran, pues digamos que era algo muy agresivo en general. O sea, agresivo en el sentido de que estaba todo Guadalajara rayado de tags. Sí. Entonces, de una u otra forma, yo no sé si nada más aquí en Guadalajara, pero yo creo que a nivel internacional el graffiti siempre se generó un estigma negativo, ¿no? Digo, pues obviamente sabemos cuáles son sus raíces, cuáles son sus intenciones y demás, pues era parte de la idea, ¿no? El asunto ya cuando evolucionó o mutó o se hizo esta decisión, por así decirlo más bien, del arte urbano, entre comillas, digo, yo siempre lo pongo entre comillas, pero así lo identifica la gente, ¿no? Evidentemente era una propuesta mucho más digerible. Incluso a mí, cuando pegaba el personaje de los audífonos, yo creo que un gran porcentaje
para bien o para mal, de la gente que lo consumía no era grafiteros, o sea, porque a mí me tocó como muchas personas, niños, incluso señoras, que me preguntaban, oye, pero es que este personaje, ¿qué significa? Es que lo he visto en muchos lados y, o sea, querían que les diera una explicación bien concreta, ¿no? Uh-huh. Y pues yo les decía que si no, o sea, mi respuesta casi siempre iba más en el sentido de, si no, o sea, lo que refleje y proyecte para ti, eso significa punto, ¿no? Uh-huh. Entonces las señoras como que sí se quedaban así de, ok, los niños de pronto como que te agarraban más la onda, curiosamente. Pero sí, independientemente de eso, sí, yo sí llegué a tener temas por estar pegando pósters, pero partiendo siempre de la misma premisa, o por estar haciendo estas intervenciones, justo la que te acaba de contar ahorita, pero justo por esta misma premisa, creo que incluso el caso que te acabo de decir lo engloba perfecto, ¿no? Esta persona llegó y nos preguntó que si estábamos haciendo graffiti. Sí, le dijimos que no, que hemos dejado la escultura, entonces no hay problema. Sí. Entonces, o sea, creo que ejemplifica perfecto lo que estás preguntando, ¿no? O sea, sí, evidentemente sí es como, era mucho más digerible, es mucho más digerible. Claro, a estas alturas creo que ya es un panorama totalmente distinto. ¿Por qué? Porque evidentemente el asunto del graffiti también ya está súper absorbido por el nombre que le quieras poner al mainstream, ¿no? Al status quo, a bla, bla, bla. Ya después de tanto tiempo y programas de gobierno y programas de etc, incluso de iniciativa privada, pues evidentemente se ha cambiado muchísimo la perspectiva que había del graffiti, ¿no? Claro, evidentemente del graffiti, que es como yo te digo, donde yo te digo, cuando yo te digo. Todavía existe el otro graffiti, evidentemente, que es el que está todavía en su estado más salvaje y más primigenio, que evidentemente pues sigue siendo... lo sigue percibiendo la gente más agresivo, evidentemente. ¿Tienes alguna inspiración, o sea, musical? O sea, como que digamos, quitando las cumbias que tenemos aquí afuera ahorita, que cuando estés pintando, cuando estés haciendo una obra, o ya sea, no sé, si seas de poner música mientras haces murales, que bueno, las últimas 2 veces que creo que yo te he visto no hay nada de música, extenuante a los demás que están pues con su onda. Pero ¿tienes alguna inspiración musical que al momento de, no sé, en esta ilustración me pongo estas rolas o algo así? Pues es que de hecho, sí, irónicamente o curiosamente, yo creo que todo el asunto que traigo ahorita de gráfica en la calle está basado justamente en un tema de la música, tal cual. Por un lado, el asunto de que este mismo tema de lo que te comentaba, como de no sentirte parte de, creo que luego lo termina subsanando justamente el tema de la música. Como que dices, ok, bueno, esto es lo que me conecta. Sí, tengo un tema ahí medio de misantropía, entonces de pronto yo creo que el tema de la música es justo lo que me termina aterrizando y conectando, ¿no? Siempre todo, yo creo que el 90% de las cosas que hago en cuestión de gráfica bajo este proyecto de Skill tiene una fuerte influencia del tema de la música. Pues, ¿de qué música? Pues ahora sí que toda la que me ha influido a través de la vida, ¿no? O a lo largo de, al menos de la adolescencia para acá. Desde el tecno noventero, toda la evolución de la inditrónica, de los clicks and cuts, el tema del noise desde los 70s. Entonces, sí, o sea, definirte como una sola influencia musical, pues no, porque sí escucho muchísima música, pero pues sí, o sea, yo creo que más bien la música en general debe de ser como la influencia principal para todo el proyecto que tengo. Normalmente sí, escucho música cuando estoy generando los bocetos, porque el tema es que yo no soy de freestylear, de llegar a pintar al muro así lo que me nace, ¿no? Yo sí tengo que saber más o menos las proporciones, las dimensiones. Ahí sí soy muy meticuloso para desarrollar los colores del fondo, cómo va a contrastar, qué elementos, etc. Entonces yo creo que ya en el momento de pintar sí me clavo más en el asunto técnico de estar pintando que en el asunto de la inspiración con la música. Vamos a parar porque ahora ya están licuando o no sé qué chingado. Haciendo frappés de aquel lado. Es que tenemos una cafetería aquí abajo. Bueno, ya hablando de todos estos, pues de tu trayectoria, ¿no? Ya que has pasado por diferentes etapas, se le podría decir. ¿Cuál es la que más te gusta ya hoy en día? Por ejemplo, o sea, si te pusieras de que ya nomás voy a hacer esto, sea el mural, la intervención como
como digamos lo de las cajas, lo de eso último, creo que la última fue la de las cabecillas, ¿no? Estas de aquí arriba, sí. o hubo otra. No, eso ha sido ¿Sí? lo último que he hecho. O pues paste up o mural, no sé cuál sería que digas, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que ya solamente, si me dijeran ya nomás te puedes dedicar a esto, ¿qué sería? Sí, definitivamente, si tuviera que escoger nada más dedicarle tiempo a una de estas cosas, sería definitivamente hacer trabajos volumétricos, porque creo que a estas alturas es justamente lo que todavía puede seguir pues sacando de la cotidianidad a la gente, ¿no? Y es como parte de lo que se buscaba originalmente. Originalmente todo este asunto del arte urbano estaba muy influenciado en teoría por o partía de la premisa justamente como de que tú propusieras un concepto gráfico, lo sacaras a la calle a competir literalmente, pues ahora sí que con toda la publicidad y todo el ruido que tenemos en la calle, ¿no? ¿Cómo se identificaban los que son exitosos de los que no? Pues justamente los que terminaban llamando la atención, ¿no? Entonces, también como complementando lo que me preguntabas hace rato, pues justo eso es lo que motivaba luego seguir generando cosas nuevas o seguir proponiendo más ideas, ¿no? Yo creo que justamente si tuviera que quedarme con uno de estos elementos, me quedaría con ese, con el de generar este tipo de trabajos, porque, insisto, creo que a estas alturas es lo que más te podría llegar a llamar la atención, ¿no? Porque curiosamente ahora que he estado como haciendo más murales con aerosol, mucha gente piensa que ya no hago nada en la calle. Por lo mismo, o sea, porque esto es más llamativo, le llama la atención a gente que está metida y que no está metida en el asunto del graffiti o del arte urbano, o etcétera, ¿no? Entonces, creo que es lo más efectivo. El tema ahorita es que pues no, de pronto no me da el tiempo. Y también otro detalle, que me hace falta un espacio para trabajar más grande, porque después de este proyecto de las cabecitas volumétricas que colgué por ahí en varios puntos, quise hacer un personaje gigantesco para irlo a colgar de nuevo al larva, y terminé la cabeza y me encontré con el pequeño dilema de que no lo pude sacar de donde lo había hecho. Okay. Entonces, tienes un mono ahí secuestrado, ¿se puede decir? No, pues ya no existe. Bueno. Porque esa era nada más la cabeza, o sea, todavía faltaba el cuerpo. Entonces, pues, me vi muy ambicioso. Está bien, está bien.